Buenas noches, mi nombre es Dina Marcela Silva, soy estudiante de zootecnia del curso de Morfofisiología Animal. En este video hablaré sobre el sistema digestivo en poligástricos, haciendo énfasis en los bovinos, en los ovinos y en los caprinos. Entonces vamos a hablar primero que todo de los bovinos. Entonces, como ya podemos ver, los bovinos pues son animales mamíferos y rumiantes, de un orden ungulados con pezuña. Ellos son productores de leche y de carne. Los bovinos son muy conocidos porque se alimentan de pastos y de forrajes. Su fisiología digestiva del rumiante adquiere características particulares por capacidad de degradar materiales que un estómago simple no podría hacer. Como vemos ahí, los principales componentes del sistema digestivo del rumiante es, primero que todo, la boca, la faringe, el esófago, los preestómagos, que son pues el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso. De igual manera el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. Entonces vamos a desglosar. Primero que todo, la boca es lo principal en un animal o en una persona debido que es pues por donde se ingiere los alimentos. Entonces ellos tienen eh, grandes cantidades, o sea, ingieren grandes cantidades de pasto, aproximadamente entre 8 o 10 horas. Y cuando termina de comer y almacenar, empiezan el proceso de la rumia. Y entonces, allí pasa por un proceso de ensalivación. La ensalivación es donde las partículas gruesas son masticadas con los dientes y luego el ensalivamiento. En la saliva hay una gran cantidad de bicarbonato, urea y elementos necesarios para la digestión. La comida de ahí pasa a la faringe, al esófago, que este es como un pasaje, ¿sí? Una conexión al estómago. Entonces, el esófago pues es un órgano que conecta con los primeros estómagos, digamos así, que es el retículo y el rumen. Entonces, el bolo alimenticio entra al lado de la saliva, a la faringe y baja al estómago por el esófago, como antes lo comentaba. Este proceso se conoce como deglución. Cuando la comida pasa del rumen a la boca por ese mismo órgano se denomina regurgitación. Entonces, ¿qué función cumple el retículo? Vamos a ver acá, el retículo ahí lo podemos ver de color como verde claro. Entonces, el retículo y el rumen son los dos primeros estómagos de los rumiantes, de los rumiantes. Entonces, allí está el contenido mezclado, o sea, con lo del rumen, casi continuamente, lo que los convierte en una sola unidad funcional. La vaca almacena esa comida en el rumen, empieza el proceso de mezcla, luego el bolo alimenticio es regurgitado, o sea, devuelto, y es allí cuando el animal lo mastica. Entonces, ¿qué hace la rumia? En el rumen hay una flora bacteriana que convierte la comida en ácidos grasos volátiles. Ahí en eso está pues el acetato, el propionato, el, el butirato, ¿sí? Entonces eso. Luego de ahí, de ese proceso que hace entre el retículo y el rumen, luego de ahí pasa al omaso, que es el tercer estómago que tiene el bovino. Entonces, allí tiene una alta capacidad de absorción que permite reciclar agua y minerales. Es un órgano de transición importante entre el rumen y el abomasao. Perdón.
Luego de ese proceso que hacen el omaso, pasa al abomaso, que es el cuarto estómago. Es donde actúan enzimas para desdoblar las proteínas y absorber los nutrientes. ¿Sí? De ahí pasa al intestino, que en el intestino, primero al intestino delgado. El intestino delgado se da un proceso de absorción de aguas y minerales y productos de digestión como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Luego pasa al intestino grueso y allí se da la formación de heces, las cuales se expulsan por el recto. Pero también tenemos en cuenta que hay más, como le digo, hay más órganos que ayudan a cumplir estas funciones a cabalidad en un animal. Por eso es importante estar pendiente de nuestros animales, porque si llega a fallar eh, un órgano o una enfermedad en algún órgano, entonces puede bajar la producción y debemos de cuidar nuestros animales, tener un bienestar animal adecuado, ¿sí? Entonces les continúo hablando sobre el siguiente animal, que son los ovinos. Entonces, los ovinos son pequeños rumiantes, como vemos en la imagen. Es un animal angulo. De igual manera, es un animal de pezuña. ¿Qué más les cuento? Que son animales de producción de leche, de carne y de lana. Estos cumplen 3 producciones. Su sistema digestivo es similar al de la vaca. Igual manera, inicia por la boca, luego pasa pues al, al estófago y a los, a los estómagos, luego al intestino delgado, intestino grueso. Entonces, eh, ellos se caracterizan por masticar por durante la alimentación, tragando pasto en trozos grandes, por lo que necesitan del proceso de rumia para poder aprovechar el alimento. La rumia consiste en ellos en regurgitar, como decía, similar a los bovinos, masticar y volver a tragar el alimento. De esta forma muelen, trituran dicho alimento para permitir el contacto del mismo con los microorganismos. Entonces, vamos a hablar de la función que tiene en ellos la salivación, ¿sí? Entonces, una función que cumple es la ayuda a la masticación y a la deglución, el ensalivar, el bolo, también una actividad enzimática. Los rumiantes carecen de, de la enzima amilasa, pero poseen un grupo de enzimas denominada lipasa salival. Entonces, que intervienen en la hidrólisis de ácidos grasos de cadena corta como butírico. Entonces, otra función que ellos cumplen es la actividad tapón, o sea, que esta contiene bicarbonato y fosfato como mecanismo para mantener el pH del rumen en las condiciones a las que se encuentran adaptados los microorganismos. Debemos tener en cuenta que en el rumen no hay oxigenación. Sí, y digamos, grandes, se altera el pH, es peligroso porque se pueden timpanizar, ¿sí? Entonces, y puede morir el animal y eso es una pérdida. Otra función, pues el factor importante para la apreciación de sabores, eso es muy importante, que se practica pues en la salivación. También tienen propiedades antiespumantes. Entonces, después de ahí, eh, el animal cumple pues su función de rumia y perdón, de rumia, de ensalivación.
y de todo eso pasa al esófago, que el esófago es un tubo que desemboca en el estómago y este desembocamiento llega a las cuatro cavidades que hay, que es el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso. Los tres primeros son conocidos como preestómagos y poseen una mucosa aglandular. No excretan jugos gástricos. El abomaso es una estructura glandular. El retículo y el abomaso se encuentran unidos por un pliegue denominado retículo ruminal, que conforma una cuba de fermentación. Entonces, pues, para alimentarse en estos animales, los rumiantes mastican la comida liberando los componentes solubles y dañando los tejidos vegetales. Para la digestión microbiana, experimentan movimientos ordenados del retículo, rumen, motilidad, que les permite mezclar los alimentos recién ingeridos y los existentes en el estómago. La motilidad interviene en la regurgitación y eructación de los gases generados, así como la retención de los alimentos, los regurgitan, mastican y vuelven a tragar los alimentos regurgitados. La nueva masticación proporciona una reinsalivación y deglución adicional del bolo alimenticio. El rumen es, es un hábitat ideal con las condiciones necesarias para la supervivencia y crecimiento de microorganismos, donde la temperatura permanece relativamente constantemente entre los 36 y los 40 grados. Mantiene el agua y la saliva, proporcionan el ambiente húmedo requerido y los alimentos proveen la energía para el crecimiento y actividad microbiana. La motilidad permite el contacto entre los alimentos ingeridos y los microorganismos. Y por último, los productos finales de la fermentación, que son eliminados por absorción sanguínea o a través de la eructación. De acuerdo con lo anterior, el rumen funciona como un fermentador en un sistema continuo quimiostato. Entonces, pues los productos fermentados que salen del omaso pasan a través del abomaso, el verdadero estómago. El abomaso pues segrega jugos gástricos, ácido clorhídrico y enzimas digestivas en la masa digestiva, comenzando la digestión enzimática. Bueno, y luego de allí el intestino delgado es donde la masa digestiva se ve expuesta, como vemos ahí en la imagen. Pues la expuesta, bueno, intestinales, pancreáticos, sí, o sea, ahí está cómo hacen el proceso, sí, los órganos que cumplen pues con ese proceso. eh, Digamos, el rumen en el retículo no puede ser dirigido en el intestino delgado. La digestión de los lípidos grasas también ocurre en el intestino delgado. Los 24 metros de longitud del intestino delgado es donde acontece la absorción de los productos digeridos durante el proceso enzimático de proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, pues ahí podemos ver el ciego, que es que se vea ya como una puntica ya naranjadita. Y este es importante es de importancia en los rumiantes a causa de que la digeste sufre su descomposición con anterioridad en el rumen, en el retículo. El intestino grueso es el segundo sitio de fermentación y donde el agua y los productos finales durante
el pasaje de la digestión son absorbidos. Los alimentos sin digerir se excretan a través del recto como excrementos. Sí, eso es lo último, como la finalidad. Pasamos a los caprinos. Pues los caprinos de igual manera pues son animales que tienen una particularidad muy parecida. Su sistema digestivo es muy similar al de la vaca, al de la oveja, perdón. Podemos observar ahí en la imagen que está compuesto pues el esófago, el retículo, el omaso, el rumen, el ciego, el abomaso, el ano, intestino grueso y el intestino delgado. Entonces, primordialmente la boca, o sea, sin dejarlo por fuera. Entonces, voy a ser muy breve y tomé pues como, tomé como pues ciertos órganos que son pues los caracteriza así como órganos de presión. Estos están formados por los labios, la boca, los labios, la lengua, los incisivos inferiores y el coginete dental. Hay una gran diversificación entre los tres grupos, pero la cabra se caracteriza por poseer una lengua larga y móvil y labios muy flexibles. De igual manera, pues ahí pasa igual por la faringe, el esófago, luego de pasar por ahí, que es como el método transitante para tanto para la respiración como para la digestión. Entonces pasamos al estómago, muestra el mayor grado de desarrollo evolutivo de todos los mamíferos y está formado por el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso, como les estaba comentando. Entonces vamos a ver, pues ahí vemos una imagen del retículo, ¿sí? Tiene los números, pues el retículo está conformado por el saco dorsal del rumen, por el pilar el pilar craneal, por el pliegue rumino-reticular, por el orificio rumino-reticular y las córneas. De igual manera, por un surco reticular, orificio retículo, el omaso, papilas, un guiculiformes y papilas ruminales. Entonces, pues el rumen y el retículo, como les he venido diciendo, van como muy de la mano, pues todos son una estructura importante ahí. Entonces allí es donde se comienza la digestión fermentativa, se permite la mezcla de los alimentos, el avance de los mismos en la rotación y la rumia del contenido alimenticio. En la otra vemos pues una figura donde está el rumen. Vemos también que tiene pues como su descripción, que está compuesto por saco dorsal del rumen, pilar craneal, pilar longitudinal izquierdo, ínsula del rumen, pilar caudal, pilar coronario, ventral, saco ciego, caudoventral, receso del rumen, atrio del rumen, orificio rumino-reticular y papilas ruminales, como podemos observar en las imágenes. Pues podemos ver las partes que tiene pues el rumen, ¿sí? Como donde hacen su proceso. Entonces, de igual manera, pues está el omaso, que es un orificio retículo o masal, regula el paso del alimento del rumen retículo
y la cabra puede regular el tamaño de este orificio. Se contrae, tritura y propulsa el alimento hacia el abomazo. Como podemos ver, el omazo también es muy conocido como el libro o el librillo. Se me había olvidado pues dar como es como lo más conocido. Entonces, ahí podemos ver que es como conformados como por pequeñas cámaras con forma helipozoidal. Ahí vemos en la imagen. Poseen dos orificios, el retículo masal y el omaso abomasal. Entonces, su mucosa presenta pliegues cubiertos de papilas comeas cortas que retienen pues las partículas del alimento. Posteriormente son impulsadas hacia abomazo. Como podemos ver ahí, esta separa el material sólido del contenido ruminal, reduce el tamaño de las partículas alimenticias. Entonces, el abomazo, pues la mucosa abomasal es gástrica, glandular, similar a la de otros mamíferos. Tiene una mucosa glandular cubierta por epitelio columnar simple en la cuarta porción del estómago y tiene propiedades glandulares. Vemos también como su descripción en la imagen, cómo es su forma. Entonces, pasamos al intestino. Entonces, pues el intestino ahí vemos intestino grueso y el intestino delgado. Entonces, esta tiene una relación longitudinal corporal, una longitud intestinal en la cabra es de 1,15, de 1,15-20. La longitud total intestinal aumenta en relación con el tamaño corporal y como el aumento en la habilidad del rumiante para digerir la fibra. Entonces, pues allí es donde si el animal es pequeño, pues es pequeño su organismo. Si el animal es grande, pues ya cambia su metabolismo o su organismo. La importancia de estos animales en la producción es que podemos ver que en estos órganos se cumple una función importante donde es extraer los nutrientes, los cuales son por un proceso de alimentación. Entonces, esto nos ayuda pues a mejorar la producción, sea leche, carne, ¿sí? Porque esto se esparce a los otros órganos para, para tener pues una buena calidad. Esto influye mucho. Debemos tener en cuenta pues el bienestar animal, tener nuestros animales bien cuidados, bien protegidos, porque pues de eso depende una buena producción. Muchas gracias y Dios les bendiga.